Vamos a iniciar la segunda mesa de esta primera jornada del Festival Escribidores Ciudad de México. Antes de dar pase a los protagonistas de la mesa, quería agradecer a las distintas instituciones que se han sumado para que este festival se haga una realidad. Desde la Cátedra Vargas Llosa, en primer lugar, queremos agradecer, por supuesto, a la Universidad de la Libertad, que ha prestado estas fantásticas instalaciones, además de todo el apoyo logístico de su equipo para que esto se haga realidad. También queremos agradecer a Letras Libres, a Arte y Cultura por supuesto, con la esperanza de que este festival se repita año tras año. Y finalmente, al Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Y para anticipar la mesa que viene a continuación, quería contarles una historia personal. Yo me fui a vivir a España hace 11 años con la idea de pasar una temporada en España para volver a mi país, al Perú. Pero me pasó lo que pasa muchas veces. Conocí a mi chica, nos enamoramos, nacieron nuestros hijos. Y mis hijos fueron creciendo en España, sabiendo que su papá era peruano, y viendo al Perú desde lejos, como una especie de Arcadia donde estaban sus primos, un lugar que veían idealizado. Y un día mi hijo menor, cuando tenía 3 o 4 años, se me acercó absolutamente fascinado. Él está engañado por mí, por su padre. Piensa que la selección de fútbol del Perú es la mejor del mundo, que el Perú es un lugar fantástico, lo es, pero idílico, sin problemas. Y mi hijo se me acercó muy emocionado, muy sorprendido, y me dijo: papá, he descubierto una cosa del Perú. Ahí no se habla peruano sino español, me dijo. Y eso me pareció no solo enternecedor, sino muy revelador, porque era el descubrimiento de un niño de algo que es una realidad que a nosotros nos hermana y que nos permite, como lo dije hace un momento, comunicarnos y formar parte de un tronco común. Y justamente de eso vamos a hablar en la mesa que viene a continuación, titulada El español, un idioma que crece y se transforma. Y voy a presentar a las personas que conversarán sobre este tema en esta mesa. En primer lugar, Manuel Francisco Reina. Él es poeta y novelista español, ganador del Premio Ciudad de San Fernando. Su obra Lorca, Muerto de Amor fue adaptada como musical y presentada en el Carnegie Hall, coautor de la novela La Princesa Paca, llevada al cine en 2017. Mónica Lavín. Escritora mexicana, autora de Ruby Tuesday, No ha muerto y Yo la peor, ganadora de los premios Gilberto Owen 1996 y Elena Poniatowska 2009, colaboradora en El Universal y profesora investigadora en la UACM. Guillermo Arriaga. Guillermo es escritor, guionista, director mexicano, conocido por supuesto por los guiones de Amores Perros, 21 gramos y Babel, y ganador del Premio Alfaguara de novela en 2020 por Salvar el Fuego. Es autor de novelas como El Salvaje y Escuadrón Guillotina. Y para moderar, para conducir la mesa, estamos con Pablo Bullosa. Escritor mexicano, autor de Dilemas clásicos para mexicanos y El corazón es un resorte, ha trabajado en Reforma y Letras Libres y fue director de este país en 2016. Desde 2003 co-conduce La Dichosa Palabra en Canal 22. Los dejo en la palabra de Pablo. Solamente una cosa antes de darte la palabra, Pablo, quería hacer un pequeño paréntesis, además de los agradecimientos institucionales que he hecho la casualidad, querido, que junto con todos los autores que forman parte de la Delegación de Escribidores Ciudad de México, hoy nos acompaña también la persona que se ha encargado de darle rostro a la literatura en nuestro idioma durante ya décadas. Así que queríamos agradecer la presencia de Daniel Morsinski, que lo he perdido de vista, que está entre nosotros. Muy bien, Pablo. Gracias, Raúl. Gracias, Manuel Francisco. Gracias, Mónica. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. Para nosotros en la Universidad de la Libertad realmente es un enorme gusto y un gran privilegio contar con ustedes aquí. Y bueno, el título de nuestra mesa
cambiante título de nuestra mesa es El español, un idioma que crece y se transforma. Y me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes un poco por el papel que juegan los escritores, la literatura en esa transformación de la lengua. Es bien conocido, por ejemplo, que la influencia que tuvo la comedia de Dante en el italiano, la traducción que hizo Lutero de la Biblia para el alemán. ¿Qué papel juegan los escritores en esa transformación de la lengua española? Quien guste comenzar, si quieren comenzamos contigo, Manuel Francisco, como ustedes gusten. Bueno, muy buenas tardes, me toca romper el hielo. Sí. Muchísimas gracias a todos los organizadores, especialmente a escribidores y a la Universidad de la Libertad, donde veo muchas cosas que me gustan mucho. Ya lo hemos hablado y creo que habrá muchas oportunidades. Bueno, vamos al grano, porque si no, nos dispersamos en este título de conferencia cambiante. Yo creo que los escritores tienen un papel muy importante en el hecho de la variación, de la variedad y de la fijación de la lengua. Es decir, si no es por los textos escritos, muchas, incluso de las tradiciones orales de las que hablamos, se perderían. Es decir, es imposible la labor filológica, la labor de estudio de las lenguas, si no hay unos testimonios documentales escritos que den pruebas fehacientes de la evolución de la lengua, de los léxicos, de la gramática, de los cambios, de las revoluciones también y de las innovaciones de la lengua, ¿no? Yo creo que sería imposible hacer una historia y además hacer un diccionario, o incluso antes hablábamos de las variedades, ¿no?, lingüísticas, ¿no?, en la que tienen mucho que ver las aportaciones de otras lenguas. Por ejemplo, uno de los estudiantes hacía una pregunta sobre esa cosa tan difícil de cómo varias lenguas, ¿no?, por ejemplo, gracias al náhuatl, al quiché, al taíno, al maya, no está todavía estudiado y deberían hacerlo los filólogos. Hay un aporte de casi un 4% del léxico del español a partir del siglo XV. O sea, palabras sobre todo referidas a la flora o a la fauna o a cuestiones como textiles, como las hamacas, las canoas, barbacoa, todo ese tipo de palabras, por no hablar de animales, flores, gemas, piedras preciosas, se debe precisamente a la relación con otras lenguas, ¿no? En ese sentido es fundamental, por ejemplo, si los filólogos, los lingüistas, han podido demostrar no solo eso, sino, por ejemplo, en otros aspectos que están más estudiados, cómo a partir de la invasión islámica, a partir del siglo VIII hasta el siglo XV en España, hay un proceso de aculturación y de influencia del árabe en el español. Por ejemplo, no existiría casi el 8% del léxico en español. Palabras como almohada, alfojar, jofaina, albahaca, jazmín, todas esas palabras, casi el 8% del léxico de español proviene. Entonces, para eso son absolutamente necesarios los aportes de los escritores, los documentos escritos, los testimonios a lo largo de la historia. Miren, se ha hablado mucho del proceso de nacimiento del español y hay muchos estudios filológicos, muchos profesores desde hace muchos siglos que han trabajado sobre eso. Se habla del origen astur-leonés del castellano, luego español y de todas sus variaciones. Curiosamente, uno de los primeros testimonios escritos de la existencia del español es una jarcha mozárabe, es decir, una mezcla del protoespañol y del árabe de la época andalusí, que yo me sé de memoria porque además, curiosamente, es un poema amoroso, como la literatura amorosa siempre está en el fondo de todo. Y dice: tanta mare, habibi, tanta mare, enfermaron huellos nidios, ya duelen tan mal. Esa es la primera manifestación del castellano. Es un poema de amor mezclado con el árabe, que viene a decir: tanto amarte, cariño, tanto amarte, que enfermaron mis ojos y duelen con mucho mal. Bueno, pues sin esos textos
no podríamos estudiar las relaciones de las lenguas, los orígenes, las evoluciones. Por lo tanto, yo creo que desde las tradiciones orales o desde esos fragmentos anónimos primeros de esa jarcha a la consolidación de la lengua, como puede ser la llegada de Cervantes, que es uno de los grandes consolidadores del español, y otros muchos autores, sería imposible la labor de codificación y de estudio de la lengua. Yo creo que el escritor siempre es como la prueba más clara de la viveza de la lengua, ¿no? Porque es el contexto que lo rodea, ese es el material con el que va a crear estas obras que van a su vez a dar fe de vida, porque son novelas, estoy pensando en novelas, estoy pensando en cuentos, y incluso aunque un escritor haga una novela histórica situada en otra época, en realidad está usando la lengua de su tiempo y de su época, al menos que quiera hacer cierta función arqueológica en la propia novela, pero yo creo que el escritor es la prueba de su tiempo y es también la posibilidad de la invención de palabras, de imágenes, ¿no? De la creación, la fusión de dos palabras, cómo puede dar una imagen inusitada, cómo había cosas que no se nombraban en una época porque no existían y en otras, digamos, el celular o el móvil, según donde estemos, es algo que no está en textos ni de mediados ni casi de finales del siglo XX, y sin embargo ahí está, porque también va dando cuenta de cómo amueblamos nuestra vida, con qué objetos, y por otro lado crea memoria. No es que el escritor se proponga funcionar como un museo de la lengua, ¿no? Pero involuntariamente ahí queda una memoria de ese brío, de ese brillo, y también el escritor propone formas, es decir, la plasticidad de la lengua en un estilo literario de uno u otro autor es distinto, y entonces hay un sonido, hay una forma en que leemos un Hemingway con frases cortas, telegráficas, y una forma en que leemos a García Márquez o a Faulkner en estas largas maneras de imbricarse frases en otras, y esto es un sonido que los escritores van heredando para el gozo y el entendimiento de las emociones y las circunstancias de los seres humanos, ¿no? Y no obstante, tú te propusiste en una novela no usar palabras que no se usaran en el siglo XVIII, ¿no? A eso voy. Primero quiero agradecer, Raúl, la Cátedra de Vargas Llosa, muchas gracias por la invitación, escribidores. La Universidad de la Libertad, estoy muy intimidado porque aquí hay gente que respeto mucho y que quiero, y más intimidado estoy porque aquí están mis hijos, Mariana y Santiago, y un hijo adoptivo, Fede. Y saben que me voy a permitir un pequeño comercial. Mariana y Santiago acaban de dirigir una película, se llama Cielo Abierto, estrenó, fue lo primero que escribí yo cuando tenía 35 años, ojalá y puedan verla. Nos sentiremos muy honrados si lo hacen. Fíjense que yo me defino como un esclavo de la historia, y cuando me defino como un esclavo de la historia trato de ver qué me está indicando la historia, qué tipo de lenguaje me va a indicar la historia, qué tipo de estructura me va a indicar, qué tipo de puntuación y qué tipo de silencios. Voy a hablar de dos casos en los que he tratado de explotar el lenguaje en dos sentidos. Pío Baroja decía que el lenguaje se le acababa, que quería estrujarlo porque a veces no le salían las palabras que necesitaba. Y bajo ese prisma, en una sección de una novela que escribí que se llama Salvar el Fuego, pues me puse a inventar palabras. Inventé como 300 palabras y usé jerga muy chilanga y muy norteña. Tan norteña que los chilangos no la entienden y tan chilanga que los norteños… Si yo digo, está liqueando la pipa, le está liqueando la pipa a la pinche troca mamalona. La gente dice, ¿what? ¿Le está liqueando la pipa a la troca mamalona? Pues todo el mundo dice, pues sí. ¿Saben qué significa estar liqueando la pipa de la troca mamalona? The pipe is leaking. El tubo le está escurriendo aceite a la camioneta, a la grande y hermosa camioneta.
Y pues bueno, yo me puse a usar este tipo de jerga muy acendrada, muy acentuada, que al principio teníamos cierto temor. Mayra, mi editora, que está aquí, que le agradezco siempre su presencia, que si lo iban a entender en otros países. Dijo, déjalo, está muy divertido, la gente se va a divertir tratando de entender qué está liqueando la pipa de la troca mamalona. Y luego escribí una novela que se llama Extrañas, que se lleva a cabo en 1780. Yo dije, voy a usar lenguaje que solamente se haya usado antes de 1780. No, pues suena fácil, ¿no? Pero no. Y aparte decidí que para que sonara al siglo XVIII quité el qué, por qué, para qué y el aunque. Y quité cualquier adjetivo terminado en mente, adverbio, perdón, terminado en mente. Entonces no hay únicamente ni… Y escribir sin qué también parece sencillito, pero créanmelo que no. Y yo tenía palabras que yo decía, bueno, han de haber estado siempre. Era un optimista compulsivo. Pues ni optimista ni compulsivo. Y cuando uno ve los sinónimos de optimista y compulsivo es alegre, esperanzador y positivo. Casi vomito cuando escucho esos sinónimos. Y luego, palabras que yo creí que eran viejísimas. Consultorio. No, pues vayamos al consultorio del doctor. Es de 1920. Esquelético, torso, sífilis. Es una novela de medicina y no puedo decir sífilis. Entonces, ¿cómo dices? Morbo gálico. Y bueno, había una página que tenía la RAE, que estoy bastante furioso. No sé si aquí hay alguien de la RAE para decirle, no, ¿qué pasó, carnal? La quitaron. Y ahí venía la primera vez que se publica del primer registro escrito de una palabra y la primera inscripción en el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, que afortunadamente para mí fue de 1780. Y puedo decirles, ahora que hablabas de esto, Manuel, te das cuenta cuando estudias el lenguaje, como me puse a, ¿qué dijiste tú a hacer? ¿Geología? Arqueología. Cuando me puse a hacer arqueología, te das cuenta de los grandes saltos de la lengua. Y el siglo de las luces obviamente trajo muchas palabras por la medicina y la ciencia que no se usaban. Entonces, alrededor de principios del siglo XVIII, finales del XVII, hay un gran salto en la lengua. Luego viene un enorme salto alrededor de 1880. Luego viene otro salto alrededor de 1920 y unos saltos obviamente que son 1980, que empezamos a incorporar todas las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces me ha parecido sumamente interesante ver los saltos de cómo el lenguaje se ha construido. Y Baroja tenía razón y no tenía razón, porque si exprimes el lenguaje o lo exprimes bien, siempre hay una palabra en castellano que te expresa lo que quieres, lo que pasa es que ya no lo usamos. Pero hay decenas y tienes toda la razón. Las palabras en árabe son fundamentales. Es curioso, pero en 1440, que empieza como la construcción del lenguaje, 1600, empieza a crecer el lenguaje español, ya sin lo árabe, a partir como de finales del siglo XVII. Bueno, solo quería compartirles estas aventuras que he tenido con el lenguaje. Creo que han sido muchos los que han hablado de cómo un escritor, o incluso han definido al escritor como alguien que se pelea con las palabras, que en general las personas usan la lengua sin tener demasiada conciencia, simplemente es algo que está ahí y lo usas. Hace un rato Raúl hablaba de cuando su hijo descubrió que en Perú no se hablaba peruano sino español, ¿no? Creo que cuando somos más grandes también descubrimos que no hablamos que hay muchas maneras de hablar el propio español, ¿no? Y a veces pensamos que pues, la manera natural es como lo hablamos nosotros mismos, pero en realidad hay muchas maneras de hablar el español y no sé hasta qué punto ustedes, si bien el español es esa lengua común, ustedes tienen una
pelea personal con la lengua, digamos, como escritores, qué toman, qué dejan de la lengua. Si quieren continuar por este tema, Manuel. Seguimos Francisco. ordenadamente. Estamos muy Pero disciplinados. pueden desordenarse cuando gusten. Bueno, yo soy muy bien mandado. Una cosa antes de continuar, yo me siento muy honrado de estar aquí con estos magníficos compañeros, con Guillermo, con Mónica y contigo, Pablo, a los que admiro muchísimo, y ya eso es un regalo. Bueno, yo no sé, yo creo que a la lengua, a las palabras hay que servirlas. Yo creo que hay que dejarse llevar, hay que amarlas. Pero también con las palabras, con el lenguaje, hay una relación familiar en lo que tiene de bueno y de malo. Es decir, a veces las amamos, a veces las odiamos, sobre todo cuando no encontramos la palabra precisa, ¿no? Juan Ramón Jiménez, el Nobel Juan Ramón Jiménez, escribe ese verso maravilloso de inteligencia: dame el nombre exacto de todas las cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el ejercicio máximo, ¿no?, de escritura. Yo creo que hemos hablado un poco generalmente sobre el escritor. Yo creo que el escritor también es un creador de lenguaje. Es decir, me ha gustado mucho lo que ha dicho tanto Mónica, que el escritor no tiene solo esa cosa de testimonial, de memoria, que también la tiene, pero no solo. Y me ha gustado mucho oír a Guillermo cuando se enfrenta a un proyecto concreto y de pronto quiere que en esa novela del siglo XVIII solo se utilice. Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, fijaos si los escritores en algunos aspectos son creadores del lenguaje, y son importantes para el lenguaje, que una palabra que ha dado en la literatura, tanto, sobre todo en la poesía, como nocturno, no existe en el español hasta que Luis de Góngora la utiliza y la trae directamente del latín nocturnus. Es la primera vez que se utiliza en el español, en la poesía de Góngora. Y fijaos si la palabra nocturno ha dado de sí en la poesía, en la narrativa. Entonces, y hay una anécdota de mi maestro Rafael Alberti, me ha emocionado mucho cuando lo he visto ahí en el altar de muertos, junto a Octavio Paz y a Gabo y a muchos grandes autores que ya no están con nosotros físicamente, pero sí están a través de su enseñanza y de sus libros. Él estaba muy preocupado porque él era un hombre que estudió toda la vida, a Rafael Alberti, pero que no cursó estudios superiores, no fue universitario. Y él tenía un poco ese complejo, ¿no?, frente a los otros compañeros de la generación del 27, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, que eran todos catedráticos de literatura y tal. Y en un momento determinado yo recuerdo que Rafael le dice a Dámaso Alonso, ya presidente de la Real Academia de la Lengua, que podemos disparar después contra la Real Academia también. Guillermo, yo también tengo alguna querella pendiente contra ellas, como lo del solo adverbial no acentuado, que yo los mataría. Pero bueno, entonces, Rafael en un momento determinado le pregunta a Dámaso Alonso, porque los escritores también somos creadores del lenguaje. Y él era muy de inventar palabras y de meter palabras en sus poemas que no existían y de hacer juegos de palabras. Y entonces le preguntó por una palabra en concreto y le dijo: Dámaso, ¿esta palabra existe en el español? Y Dámaso, catedrático, presidente de la Real Academia, dice: mire usted, señor Alberti, y eran amigos íntimos, pero se puso serio, mire usted, señor Alberti, si usted utiliza esa palabra en un poema, esa palabra existe en el español. Entonces, no solo los escritores, todos los usuarios del idioma somos conservadores, pero también creadores de ese lenguaje. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de manera inconsciente muchas veces. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pone muy nervioso y me pone de muy mal humor es cómo cada vez maltratamos más el lenguaje. Y como diría Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de mis devociones, yo la peor de todas, que diría ella, ¿no? Porque a veces es verdad que la lengua se mezcla, se contamina de otras lenguas, y hay galicismo y hay arabismos y en el español. Pero de pronto estamos llegando a un momento en el que yo, cuando oigo en canciones, que además yo escucho todo tipo de música, como decía San Agustín, todo sirve, hasta el pecado. Es más, si me apuran, el pecado es lo que más sirve. Entonces, de lo que más se aprende.
cuando oigo en una canción, por ejemplo, a los colombianos que tienen esa tradición maravillosa de escritores gigantes, gigantes, decir ese man, yo en ese mismo momento me dan ganas de sacar la pistola y de descerrajarle el cargador completo. Y eso que en España no podemos hacer esas cosas. Es superior a mi fuerza. Es decir, que no es que nos pongamos integristas con la defensa de la lengua, pero nuestra lengua es nuestro patrimonio también. Es un capital que no podemos tocar, pero que está ahí, que explica el mundo como lo vemos y como lo sentimos nosotros. Y en ese sentido tenemos una obligación con él. No sé, Pablo, si estoy respondiendo, me estoy yendo por las ramas, pero creo que en ese sentido tenemos que ser más cuidadosos, porque además hay formas sutiles de anularnos, de colonizarnos, en la que caemos todos. Yo, por ejemplo, eso del man es superior a mi fuerza, y eso que me encantan las cantantes y los cantantes que lo utilizan, pero oigo man y los mataría, pero además a pellizco, o sea, me sale una cosa sádica, ¿no? Pero después hay otras cosas que asumimos incluso desde la intelectualidad, como el término latinoamericano, que es un concepto anglosajón del supremacismo blanco que pretenden, por ejemplo, a vosotros mexicanos maravillosos que sois los americanos de verdad, porque aquí había culturas maravillosas y consolidadas con lenguas, con maneras de medir las estrellas, los olmecas, a los que se les llamaban los hombres sabios, los toltecas, los quechua, en fin, y que a vosotros os digan que ellos son los americanos y que vosotros sois los sudamericanos, a mí me pone de una leche malísima, porque además el concepto latinoamericano es un concepto que se acuña desde el supremacismo intelectual blanco, anglosajón, norteamericano, para borrar la historia de América, de las culturas precolombinas americanas, pero también para borrar la importancia del español en América. Hay que recordarle a estos señores que nos han impuesto el concepto latinoamericano. Aquí somos todos latinos, no miren ustedes, los romanos ya pasaron hace mucho tiempo. Yo puedo hablar en latín, ¿no? Pero no me voy a poner aquí a arma virumque cano patera, no, está muy bien, pero no hablamos eso, no hablamos eso. Hay que recordarle a estos señores que en medio Estados Unidos era México, era el virreinato de México, y que Texas era México, y que California también, y que San Francisco también, y que por mucho que ellos lo pretendan, las primeras universidades que hubo en Estados Unidos eran en español. Quiero decir con esto... Y la primera vez que se usó el nombre de América, en el famoso mapa de Waldseemüller, se refería solo a América del Sur. Eso era América. La invención es América del Norte, perdón. Sigue, te interrumpí. No, es que si no me enrollo porque este tipo de cosas me enciende mucho. Pero quiero decir, el lenguaje no es inocente. La terminología no siempre es inocente. Y a veces incluso desde la intelectualidad asumimos conceptos que no son nuestros y que vienen a borrar nuestra propia historia, nuestra propia tradición, nuestro propio legado, nuestra propia memoria, y deberíamos ser más combativos con todo ese tipo de conceptos, de términos. Yo creo que preguntaste algo muy interesante, que es elegir palabras, ¿no? ¿Qué es escribir? Bueno, ¿qué es hablar sino estar eligiendo del bagaje comunitario, familiar, las palabras con que expresarse, y escribir es desde luego encontrar, ya lo decía Flaubert, ¿no? La palabra justa. Cuando tú decías la batalla, esta idea de los escritores, pues yo siempre pienso como que baja uno a una mina y anda como
con esta lamparita del minero, tratando de encontrar precisamente la que tenga la temperatura para aquello que quieres decir, sin que además tenga la pretensión de sonar fuera de la naturalidad. Creo que la naturalidad es algo muy importante que buscamos en la escritura. Ahorita que decías de palabras y elegir palabras, yo pensaba, ¿qué palabra nunca podría escribir? Y no sé por qué, pero la detesto, inmarcesible. Me parece una palabra de una pretensión y yo no podría usarla en algo que yo escribo. A lo mejor solamente un personaje podría decirlo. Yo no voy a usar inmarcesible porque me parece una palabra pedante, porque también podemos tener relaciones de afecto y de gusto con ciertas palabras. Y creo que cada uno va conformando como su mapa de identidades y de una búsqueda que seguramente se refleja en las palabras que elegimos, que además tenemos que en la novela hay que persuadir de realidad y solo tenemos la imaginación y el lenguaje, y por eso la elección de la palabra para crear ciertos ambientes, dar ciertas cualidades para crear esa magia, ese embaucamiento de que no hay nada, pero sí hay, y solo es porque están las palabras. Entonces creo que en esa batalla se nos va la vida, y cada vez va siendo más fascinante el enamoramiento con aquello que se puede lograr encontrando las palabras, la cadencia, el tono. Creo que es una tarea inacabable y que además cada historia, cada novela pide su propio lenguaje. No es que todas las historias que escribimos o las suenen igual o tengan el mismo bagaje, sino, no, al contrario. Yo cuando escribí Yo la Peor, yo creo que cometí muchos errores, Guillermo, porque la escribí con el español de mi siglo XXI, pero utilicé los elementos de la época que de alguna manera yo creo que daban o dan la atmósfera de ese momento. No pretendí que fuera de otra manera. Yo es como podía entender a Sor Juana desde el español que yo hablaba, pero luego me topé con cosas que si hubiera sido, no sé, hubiera hablado con alguien que supiera mucho del tema, le puse un nombre a la maestra de Sor Juana, le puse Refugio Salazar, porque Sor Juana habla de que existió, pero y un experto me dijo, refugio no era un nombre que se usara en el siglo XVII, ¿no? O sea, ese tipo de precisiones quizás persuadan de realidad o de rigor de mejor manera, pero yo no creo. Creo que hay también estas posibilidades de sentir que estás en la época de Sor Juana, aunque nadie se llamara Refugio. ¿Era la maestra a la que Sor Juana le pidió que quería tomar clase y primero se rió de ella y luego vio que era en serio? Esa. Exactamente. Como habla de ella, pues yo la bauticé y sabía que eran viudas, entonces le inventé el marido y se lo maté y todo lo que había que hacer para que estuviera en la novela con cierta congruencia y concordancia. Pero sí creo que esta búsqueda que nos pone a prueba todo el tiempo en la escritura, pues es lo que hacemos, es fascinante, y cuando descubres una palabra nueva porque estás leyendo algo y lo subrayas porque esta palabra no la habías oído, no la habías empleado y te gusta cómo suena, y entonces también las lecturas van abonando para el lenguaje, lo que pide la historia. Y también si la lengua es la mirada que tenemos y la manera en que nos relacionamos con el mundo, pues la escritura es doblemente, porque es nuestra mirada también sobre el mundo. Entonces hay como un doble compromiso con la lengua. Yo, o sea, inmarcesible sí me parece una palabra, pero lo que yo ya no puedo más, que verdaderamente me revienta, es el miembro enhiesto. Besó sus senos turgentes y ella en horcajadas se montó como una amazonas. Ya no mamen, ya en serio, lo sigo leyendo, es que es horrible. Hay un premio. Ya que parece que le vas a decir,
voy a meter mi miembro eniesto en tus carnes de Amazonas y besaré tus… Hay un premio ¿Que se llama el que todos miembro los necio? años, no, se le da a la peor escena erótica de la literatura. No sé, Ok, ¿sabías? bueno, Sí, algunos se ponen a leer literatura y encuentran la peor escena y pues ahí están todas esas Es que, cosas ¿sabes qué? que tú detestas. No hay escritor que escriba de erotismo que use el miembro eniesto y los senos turgentes. Entonces lo odio tanto como eso. Miren, yo soy un obseso de varias cosas. De las cacofonías no puedo con ellas, ni para atrás ni para adelante, ni en terminación ni en comienzo. ¿A qué me refiero? Detesto decir, el comandante cobró con una corazonada. El lo odio. Y el corazón tuvo la tentación, me mata. Entonces no solamente es elegir la palabra precisa, sino ya la escoges y dices, puta madre. Tiene cacofonía. Ahora, en mi obsesión con las palabras, me fascina la etimología. Obviamente tengo el Corominas. Y siempre pregunto cuando hay gente joven si saben de dónde viene penetrar. Suena sabroso, ¿no? Pues penetrar no viene de lo que creen, viene de penus, que es el lugar más profundo de la casa, donde la gente en Roma guardaba su comida para que los perros no entraran a comérsela, o las joyas para que los ladrones no entraran. De ahí viene penumbra, por ejemplo. Y penetrar, en lugar de decir a una mujer te voy a penetrar, es voy a ir al fondo de mi casa. Eso es lo más bonito. Y luego la palabra genuino. Me parece hermosa la palabra genuino. Una genuflexión es doblar la rodilla, ¿cierto? Cuando los romanos iban a la batalla y regresaban y la mujer tenía un chamaco. 2, 3, 4. Pues no sabía sino. Entonces se sentaban al niño o a la niña en la rodilla y le veían a los ojos. Y entonces decían si es o no es mi hijo, dependiendo de cómo lo veían sobre mi rodilla. Genuino es aceptar algo como tuyo en la rodilla. Y cuando yo, en la precisión de las palabras, siempre trato de ir a la etimología, porque la etimología me permite explorar realmente lo que estoy queriendo decir y te desata una serie de imágenes que creo que son valiosas para la construcción. Y creo que Freud en Psicopatología de la vida cotidiana y en varios otros libros decía que la libido siempre busca el camino más corto. La neurosis es, me hace daño ese camino, pero es el que conozco. El cliché, los gorditos como son simpáticos, ¿no? Las rubias como son tontas, los calvos como son sexys. Esos clichés, ya saben, ¿no? Esos clichés que todo el mundo se conoce. Pero bueno, y parte de, como escritores, es que recurrimos a la parte más fácil, que es el lugar común, el miembro eniesto, el centro urgente, etcétera, etcétera. Y una de mis, no de mis batallas, no es una pelea, para mí es un goce el uso, estar con el lenguaje. La verdad disfruto mucho el lenguaje, es en qué momento estoy de vago repitiendo lo que se ha dicho durante muchas veces. Y es muy difícil escapar de eso porque la libido siempre, el yo siempre va a buscar el camino más corto. Y eso creo que no solamente es la palabra precisa, sino que la palabra precisa no se haya usado en ese contexto anteriormente. Bueno, esa es una obsesión personal, no sé si ustedes la tengan, pero yo no quiero repetir lo que se ha dicho ya en otros escritos. A mí se me olvidó, quería yo añadir algo de las palabras que elegimos, en el sentido de, creo que uno de los grandes problemas actualmente es la corrección política. Y la corrección política como censura en la escritura
me parece que no puede ser el criterio para las palabras que elegimos. Si tenemos que poner negro, vamos a poner negro, etcétera, ¿no? Creo que es una batalla que ahora le tocan tiempos difíciles. Sí, en las escuelas, en las universidades. Pero si nos en dejamos. muchas partes del mundo. Sí. No Vienen nos tiempos dejemos. difíciles y nos Sí. dejamos. No hay que dejarnos. No, no, no. Y la forma de no dejarnos es decir, prefiero ir a chingar a mi madre a cancelarme yo solito, a censurarme yo solito. Yo tengo una amiga escritora también, que no voy a decir su nombre porque no soy un delator, Dilo. que con el tema de la corrección política dice, fíjate, Manuel, que yo tal y como está el patio empiezo a dudar de que Isabel la Católica expulsara a los judíos. Porque es verdad que estamos en un momento en el que ya no es solo la corrección política. Yo creo que tenemos la obligación de revisitar la historia, porque es cierto que la historia siempre la cuentan los vencedores y no siempre nos han contado la verdad. Pero de ahí a reescribir la historia, las biografías de los autores, desde el prisma o el punto de vista del hoy, es muy peligroso porque también se falsea la historia, las biografías y a esos personajes. Es decir, estamos en un momento en el que la corrección política ya no es solo una cuestión de lenguaje, sino también es una cuestión de fondo. Entonces, estamos en un territorio, y es verdad que no debemos dejarnos dominar por eso. Yo le he contado antes a los chicos con los que estaba almorzando que a mí hace relativamente poco, recién saliendo de la pandemia, como se dice ahora, me cancelaron, me censuraron la escritura de una novela. Yo firmo el contrato de una novela, me lo pide una editora de una editorial española muy conocida. Además fue muy divertido porque acababa de fallecer mi madre, no que hubiese fallecido mi madre, que no fue nada divertido. De hecho, yo me rapé la cabeza porque ella perdió el pelo y no he sido capaz de dejarme crecer el pelo como síntoma de luto, todavía que lo sigo llevando. Y fue divertido el sentido en el que, aunque yo soy un agnóstico metódico, hay cosas muy raras que suceden en la vida en general con la literatura en particular. Mi madre adoraba la figura de Isabel la Católica, a la que yo detestaba, porque era la figura del nacionalcatolicismo, de la expulsión de los moriscos, de la expulsión de los judíos. Y de pronto me encargan la escritura de una novela, pues yo he escrito mucha novela histórica, sobre Isabel la Católica. Y dije, la hemos jodido. Y de pronto le dije a la editora, déjame un par de meses para acercarme al personaje y ver qué tal. Y de pronto, esta frase de esta amiga escritora que decía, yo ya empiezo a dudar de que Isabel la Católica expulsara a los judíos, empezó a cobrar sentido. Porque de pronto yo me encuentro con que su maestra de latín y maestra de latín de todas las infantas, de Juana de Castilla, de Catalina, de todas, era una judía conversa. La famosa Beatriz de Galindo era judía conversa. Y era una lingüista y humanista interesantísima, y quien la protege es Isabel la Católica. El tesorero de Castilla era un judío converso. Quien lo protege era Isabel de Castilla. Pero es que una de las abuelas de Isabel de Castilla, de Isabel la Católica, era de ascendencia judía también. Yo empiezo a investigar todo aquello y me encuentro que una vez más en la historia hay cosas que han quedado un poco raras. Quien de verdad utiliza al confesor de la reina, el famoso Torquemada, para articular la expulsión de los judíos, entre otras cosas porque le debía más dinero en préstamos que lo que poseía la corona de Aragón, era Fernando. ¿A quién se le cuelga el muerto de la expulsión de los judíos? A Isabel la Católica. Bueno, pero a lo que voy. De pronto en toda esa investigación surge toda esa trama muy traída, muy llevada, del hermano de Isabel la Católica, que supuestamente está amancebado con su valido, por cierto una palabra de origen también árabe, walí, valido, el famoso Beltrán, de ahí Juana la Beltraneja, a la que se deslegitima. Y yo encuentro en las crónicas reales de Castilla
un relato con pelos y señales que ríete tú de Juego de Tronos. O sea, se cuenta con pelos y señales como toda la corte de Castilla estaba al corriente de los amoríos entre el rey, su esposa y el valido. Y entonces en un pasaje de las Crónicas Reales de Castilla se utiliza el adjetivo invertido. Y yo, por un ejercicio de fidelidad, como tú bien sabes, utilizo en el relato invertido. Le paso el borrador de la novela a la editora y me dice que de ninguna de las maneras se puede utilizar ese término porque eso es homófobo, porque claro, se nos van a tirar encima los colectivos. Y yo le digo, vamos a ver. Primero, tú me vas a decir a mí que yo soy homófobo, cuando la ley del matrimonio igualitario en España yo fui uno de los que la peleó, de los que aguantó los insultos del foro de la familia en las calles, los botellazos, las bolsas de basura que nos tiraban. Cuando la argumentación humanista de la ley está basada en parte... Tú me vas a decir, no, pero es que esta terminología... Digo, mira, aquí tienen las Crónicas Reales de Castilla. Y se utiliza el término invertido. Entonces, lo que yo no puedo es falsear el contexto histórico, las Crónicas Reales de Castilla. Yo no quise ceder en eso, hablando de no dejarte, y es la primera vez en mi vida, después de más de 50 libros publicados, en el que a mí esa señora me dijo, cancelo el contrato, te pago los adelantos, pero con estos términos homófobos esta novela no sale. Y la novela no salió. Luego estamos viviendo momentos muy complicados porque incluso el hecho de recrear una situación histórica que sucede así y que está reflejada en los documentos de la época, de pronto, desde la corrección política, supone que te puedan cancelar un contrato si tú no te pliegas a las exigencias. Y eso está sucediendo ahora, ¿eh? Es como una nueva religión, ¿no? Estamos un poquito presionados de tiempo, pero no quiero dejar de hacerles dos últimas preguntas. Los tres tienen experiencia en que sus obras literarias hayan sido llevadas a la escena o hayan sido llevadas al cine. Háblenos un poquito de cómo es ese proceso, cuáles son las diferencias. Y por último les voy a preguntar, ¿cuál fue el primer libro de Mario Vargas Llosa que leyeron? ¿Qué recuerdan de esa primera lectura de Vargas Llosa? Perdón que también tenga muchas ganas de hacerles esta pregunta. Pues a mí no me han llevado ningún libro a la escena. Bueno, o sea, una ópera. O sea, yo escribí el libreto de una ópera, sí, eso iba a contar, y aprendí muchísimo de algo que nunca me había puesto a pensar porque nunca había escrito un libreto de una ópera, es que las palabras cantadas toman mucho más tiempo que la palabra leída, y entonces el compositor me decía, esto tiene que ser pocas palabras para que la voz que canta va a ocupar tantos minutos, y si dejamos todas tus palabras va a ser una ópera larguísima que nadie va a aguantar. Y entonces aprendí, como uno escribe siempre en solitario, pero en una ópera ya es trabajar en conjunto, y eso quizás los que hacen cine pues lo conocen, y eso fue maravilloso, entender que hay el arte, el compositor, las voces, el movimiento en escena, y que las palabras también van a tener que estar al servicio de lo que va a ocurrirles después, porque no están hechas para ser leídas, no son para una lectura silenciosa. Entonces fue muy gozoso ver a Sor Juana cantando algo que yo había escrito. Sí, claro, es una emoción muy grande que es la escena viva, ¿no? La escena viva. Y lo otro de Vargas Llosa preguntaste, ¿verdad? Yo lo primero que leí de Vargas Llosa, bueno, creo que fue La tía Julia y el escribidor, que me encantó, es el juego de cómo se escribe convirtiéndose en el personaje, sobre todo lo que hace el escribidor. Pero lo que a mí más significó más en aquellos años, creo que son los años 70, ¿no?, fue leer Conversación en la Catedral, porque era el libro que estaba leyendo mi padre, y eso me permitió una conversación con mi padre, y no lo olvido. Entonces no olvido
que para él y para mí significaba algo, que teníamos una lectura en común que el resto de la familia no. Yo siempre mis libros los escribo para ser libros, no ser adaptados. Y yo pienso que no se pueden adaptar, pero siempre $4 millones me convencen de que son mega adaptables. Es muy disuasor. Sí, es muy bonito. Y lo segundo que he aprendido es, Hemingway tenía razón, take the money and run. Agarra la lana y córrele, carnal, porque yo ya se me ocurrió producir una película. No, qué desastre. Basada en un libro mío. No la dirigí yo, pero no. Si la próxima vez voy a agarrar el dinero, me voy a ir lo más rápido, lo más lejos posible. ¿No? Entonces, $4 millones, si alguien quiere, está interesado, no es una cantidad exagerada, ¿no? Y yo con Mario tengo una anécdota muy bonita. Bueno, la primera novela que leí y la que me sigue impresionando, y incluso sale en un libro mío que se lo recomienda un peletero judío, le recomienda La Casa Verde a uno de mis personajes. Entonces, La Casa Verde me parece una cosa enorme. Pero hace unos años con mi socio Alex García pensamos hacer 4 películas sobre los temas de los que no se habla en la mesa: sexo, política, religión y sustancias. Empezamos por religión equivocadamente. Entonces convocamos a los mejores directores del mundo, de Australia, Mosguitay, de Israel, Héctor Babenco en Brasil, y cada uno hizo su religión. Yo dirigí ateísmo. Pensamos, ¿quién nos puede hacer la música? Pues vamos a decirle a Peter Gabriel. Peter, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer una? Sí, quiero, va. ¿Y quién podrá ordenar los cortos de religión? Dijimos, bueno, un premio Nobel. ¿A qué premio Nobel admiras? Le dije, pues yo a Vargas Llosa. Pues Vargas Llosa. Y le escribimos, querido Mario, soy Guillermo Arriaga, quiero ser tu amigo. ¿Quisieras ordenar los segmentos? Dije, pues si me dice que no, pues no. Y que me dice que sí. Y pues vamos a Nueva York. Y pues yo pensaba, muy consciente del tiempo de Mario, ver la película y que él nos dijera cómo la veía. Pero a las 9 de la mañana me llama, Guillermo, ¿qué haces? Nada. ¿Ya desayunaste? No, voy para allá. Aparte vive en la calle 87, nosotros estábamos en Chelsea, que eran, pues ahí llegó Mario caminando. Okay, pues, el honor de que Mario desayune con nosotros. ¿Y dónde van a comer? Pues no sé, conozco unas hamburguesas buenísimas. Y había una cola, yo le decía, es premio Nobel, déjenos pasar. Pues no, pero y Mario muy decentemente vimos la película y convivimos, fuimos al cine, desayunamos todos los días, me la pasé poca madre con Mario, la verdad. Fue un sueño para mí estar con Mario Vargas Llosa. Ordenó los cortos de una manera muy elegante, me sentí muy privilegiado de que Mario, que es alguien que admiro y que he leído prácticamente todos sus libros, que Mario haya aceptado y haya sido generoso de desayunar, comer, cenar, ir al cine todos los días con nosotros durante 5 días. Oye, hace un rato hablabas de que viste los libros de Rafael Alberti por aquí. Había una anécdota que contaba Octavio Paz de Rafael Alberti, a lo mejor la conoces, cuando era muy joven. Octavio Paz vino a Alberti y se reunió con escritores muy jóvenes mexicanos y todos leyeron sus poemas y dijo, bueno, aquí el que realmente es interesante, no porque los poemas estén muy bien, sino porque se está peleando con los poemas, es justamente este muchacho Octavio Paz. Bueno, más o menos así va la anécdota, quería contar nada más, ponerle en el pie, pero tú has llevado a escena obras sobre García Lorca, ya mencionado en la mesa anterior, importantísimo. Una de tus novelas trata, creo, sobre el amor que está detrás de los sonetos del amor oscuro, ¿no? Sí. Que son una absoluta maravilla. Vayan y léanlos si no los conocen, son una cosa para memorizar, una maravilla.
Eh, y bueno, cuéntanos un poco, el propio García Lorca le gustaba la escena, ¿no? Bueno, Yerma, Bodas de Sangre, etc. García Lorca es uno de los grandes dramaturgos claro. en español, ¿no?, del siglo XX y de la literatura universal. Mira, ya que citas a García Lorca, que es una de mis grandes pasiones, desde muy joven, porque además yo soy andaluz y bueno, hay un mundo ahí. Yo nací en una ciudad como Jerez, en la que el flamenco es aristocracia, y conozco muy bien el mundo del flamenco y de la copla y demás. Hay algo maravilloso. Federico era de una lucidez profética. Lo era, incluso con profecías autocumplidas. Es decir, él en Poema en Nueva York, Poeta en Nueva York, que el primer borrador es del 29, él escribe en uno de los poemas: mi corazón reposará junto a la fuente fría. Y donde a él lo asesinan es una fuente que se llamaba la fuente de las lágrimas, pero que en época árabe se llamaba la fuente fría. Fijaos hasta qué punto. Pero hay algo maravilloso cuando él viene a América y se enamora de América y del español que se habla aquí y del amor por la cultura y por la palabra. Y les enseñan a los cubanos a ver llover. Claro, él dice lo siguiente: el español que no ha estado en América no sabe lo que es el español. Eso lo dice Federico en el año 29. Y tenía toda la razón. Eso es así. Bueno, aparte de mi pasión por Federico, además has tocado a Octavio Paz, que era primo segundo de otra de mis mentoras, la poeta Pilar Paz Pasamar, la última discípula española viva de Juan Ramón Jiménez, que usaba mucho la palabra inmarcesible, por cierto. Sí. Y bueno, voy a empezar por el final. Yo, el primer libro que leí del maestro Vargas Llosa fue La tía Julia, y me fascinó, pero el que me enamoró perdidamente fue Pantaleón. Porque creo Pantaleón y las visitadoras, porque ahí Mario demuestra lo que estábamos hablando antes, que es un creador de lenguaje. Es decir, de toda la prosa maravillosa de Mario, yo creo que Pantaleón y las visitadoras es un ejercicio de literatura, de creación de lenguaje que está al nivel de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Y lo hace con informes en principio burocráticos, Sí, que es todavía más claro, increíble. claro, ¿no? pero eso es la prueba evidente que se puede partir de algo absolutamente prosaico y pedestre y elevarlo al nivel de un clásico de la literatura. Pero después hay uno de los últimos libros de él, que es el de la cultura como espectáculo, que a mí me parece que es un ejercicio de lucidez que todos los alumnos que están aquí y que además están en un tema de negocios y de marketing deberían leer. Porque muchas de las cosas que están sucediendo hoy con el tema de la cultura, de la trivialización, de la cultura, de la banalización, de la manipulación de la cultura, él ya lo vio venir y hace un análisis espléndido. Te miro a ti, Álvaro, porque eres el representante de Dios en esta tierra. O sea que eres como el Papa en este momento. Entonces, me parece que es un libro que deberíais leer todos, ese ensayo de una lucidez espléndida. Y conforme a las adaptaciones, por ser muy breve, yo creo que hay muchas maneras de acercarse al tema de la adaptación de las obras, tanto al teatro, que yo normalmente todas las adaptaciones que se han hecho de mi obra al teatro las he hecho yo, tanto para libreto musical flamenco que se hizo en el Carnegie Hall, que fue maravilloso porque ahí fue donde vuelve a reaparecer la Argentinita, por ejemplo, después de la muerte de Ignacio Sánchez Mejía y del asesinato de Federico, ¿no? Entonces, para mí llevar a Lorca allí era emocionalmente algo muy importante, ¿no? Pero es distinto cuando tú haces la adaptación que cuando pones la adaptación en manos de otro. No ya solo porque hay ofertas muy disuasorias, lo de coge el dinero y corre, que es absolutamente enamorante. Bueno, ya aparte de broma, tienes que saber también que cuando otra persona va a interpretar tu texto, tú tienes que dejarle hacer. Es verdad que un guión literario, un guión documental, que yo también los he hecho, de hecho ahora en una semana empiezo a rodar un documental con guión mío,
tienen un lenguaje literario distinto al de una novela, al de un relato, al de un artículo. Pero, por ejemplo, en mi caso, la experiencia con La princesa Paca, que la edición hispanoamericana se hizo aquí en México, por cierto, la historia de Rubén Darío y de Francisca Sánchez del Pozo, yo la puse en manos de Joaquín Llamas, que venía con mucha experiencia de haber adaptado al cine las novelas de Moquia, por ejemplo, El perdona si te llama amor, y yo sabía que él trabajaba muy bien los guiones literarios, yo sabía que le iba a resaltar las partes de la novela que más le interesaban, como era lógico, y que iba a trabajar bien con los actores, y yo tenía mucha confianza en él. Luego no me defraudó, evidentemente, si yo lo hubiese adaptado, a lo mejor le hubiese dado más importancia a otras cosas, a los pasajes parisinos, pero hay formas distintas de aceptarse. Yo creo que hay que entender que el mundo escénico y que el mundo audiovisual tiene un código particular que es independiente del narrativo o del poético, y en ese sentido hay que entender un poco los mecanismos internos de esos lenguajes, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo ya no para preguntas? Sí, tenemos tiempo para algunas preguntas de nuestro culto público. Solo quiero que sepan por qué la intención con la que les aventé esta pregunta de lo que es pasar de las palabras escritas a la escena, porque aquí muchos de los jóvenes están estudiando negocios y quiero recordarles que detrás de los negocios hay ideas, y las ideas son palabras, están hechas también de palabras que se van a convertir en algo más concreto. Esa era un poco mi intención al preguntarles esto. Ahora sí, no veo dónde haya alguien que quiera formular una pregunta de este lado, por favor. Tengo una pregunta para Manuel. ¿Cómo diferenciaría la actitud de la editorial hacia la palabra invertido, que la tacha como homófoba, de su propia actitud hacia la palabra Latinoamérica, que la tacha de racista? Bueno, es muy distinto. Es decir, cuando yo hablo de que el término latinoamericano, yo no he dicho que el término latinoamericano sea racista. He dicho que es un concepto que viene ideologizado de un lobby muy concreto, que es el supremacismo blanco anglosajón norteamericano, y que en un momento determinado utiliza ese término sobre el término hispanoamericano o iberoamericano para borrar una parte de la historia de Estados Unidos y de América. Es decir, incluso hay estudios al respecto. No es que yo de pronto me levante en armas contra el término latino, no. Hay toda una historia, ¿no? Y hay una secuencia ideológica y terminológica. Y con el término invertido, yo creo que sí hay un problema que tiene la editora, que de pronto desde un territorio de la ultracorrección política cree que si yo reproduzco una palabra que es ofensiva, pero que está en el contexto de una historia determinada y que hay unos documentos determinados históricos que hacen alusión. Es decir, lo que a mí no me puede pretender una editora es chantajearme con que no se publica la novela si yo tengo que ser infiel a una documentación histórica sobre esos personajes. Porque entonces, en mi caso, que trato de ser lo más cortés posible y educado y guardar las formas, lo único que consigo la editora es que efectivamente no se publicara la novela, pero desde luego no iba a ser a costa de que yo falseara un personaje, falseara una documentación o falseara una terminología, ¿no? Apuesto a que he consumido productos con azúcar invertido. Vámonos a otra pregunta, por favor. Por acá. De este lado. Acá, buenas Sí. noches, perdón. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Recordando lo que decía Manuel acerca de la importancia que tienen los escritores para la evolución de nuestro lenguaje, un ejemplo muy rápido que se me viene a la mente es a partir de la publicación de la Biblia de Martín Lutero, cómo evoluciona el lenguaje alemán hasta lo que hoy conocemos. Entonces, algo que quisiera preguntar, de ser posible a los tres, ¿se habla como se escribe o se escribe como se habla? Gracias. O ninguna de las anteriores, ¿no? Claro. Se habla como se escribe. O se escribe como se habla. Se escribe como se habla si el personaje está hablando, pero la versión escrita de todos modos tampoco es como la hablada. Incluso Rulfo, que puedes sentir que esos diálogos son el campo mexicano,
hay un trabajo que los ha decantado, pero que ha tomado ciertas palabras, cierto ritmo que nos hace sentir que así se habla, ¿no? Hay un tránsito, de todos modos, de documentar el habla a escribirlo en la novela que lo hace que no sea igualito. Pero debe dar la sensación de que sí. Hola, antes que nada felicidades por esta bellísima disertación y preguntarles, finalmente la palabra también pasa a ser parte de la música, a veces en ópera, como lo decían en flamenco, pero ya digamos en nuestra actualidad, por ejemplo, los millennials, los más jóvenes, usan mucho el perreo, el reggaetón. Y mi mamá, por ejemplo, siempre así como le pasa a Guillermo, siempre se está peleando con eso y está diciendo que distorsionan el lenguaje y que cómo es posible, ¿no? que se degrade tanto la palabra y el idioma. Independientemente de eso, ustedes como escritores, ¿lo ven también como una adaptación del lenguaje o por el contrario, sí se está degradando el lenguaje? Gracias. A mí el perreo me gusta incluso sin música. Con música entra mejor, pero vamos, que incluso sin música. Yo creo que todo es según y cómo. Es decir, yo creo que si hay algo que ha sido siempre revolucionario y vivo, es el lenguaje. Es decir, nosotros nos servimos del lenguaje, pero tendríamos que recordar que también somos instrumentos del lenguaje. Entonces, yo no quiero ser como un carca, ¿no? Decía Rubén Darío, de las epidemias de infaustas blasfemias de las academias, líbranos, Señor. Pues eso, yo estoy con Rubén en eso, que no podemos ser tan reactivos, pero sí tenemos que tener un respeto por las palabras. O sea, la broma que yo hacía antes con lo de ese man, ¿por qué no podemos decir ese hombre? ¿No? Es decir, creer que somos más modernos, más cool, como se dicen ahora, más nice, todo es cool, todo es nice. A mí es que me sube el azúcar nada más que decir las palabras, ¿sabes? Creo que tenemos que estar más vigilantes, que era lo que decía antes con el otro término, porque ese tipo de aculturaciones lingüísticas no son inocentes. Y por el camino nos dejamos palabras bellísimas, yo que también amo las etimologías, ¿no? Tú citabas antes los sonetos del amor oscuro. Federico García Lorca decía que la poesía no necesitaba estudiosos, necesitaba amantes. Porque es más fácil explicarle a un enamorado lo que es un soneto de amor que a un académico, que normalmente el cuerpo de la poesía lo ven como los forenses ven un cadáver, como una cosa fría, y la literatura es una cosa viva, como lo es el lenguaje. Entonces yo creo que no tenemos que ser reactivos, pero sí vigilantes. Hay palabras bellísimas. Mire, vosotros estáis estudiando negocio, marketing y demás, y hay un lugar común, Guillermo, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Démosles la vuelta a eso, porque hay palabras que son capaces de sugerir más de 1000 imágenes. Entonces, a partir de ahí, cuidemos las palabras. Yo quiero decirle algo. ¿Quién es la que dice que su mamá? No sé qué edad tenga tu mamá. Pero en mi época se decía que un carnaval, ¿cómo rifa la lira, hijín? ¿Qué pasó, magíster? O sea, ¿qué nomás? O sea, y cuando yo jugábamos fútbol decía, fue Orsay, es Cornell. O sea que, cada generación tiende a hacer el lenguaje lo que sea y eso es parte de la riqueza misma del lenguaje, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, gracias. Manuel Francisco Reina, Mónica Lavín, Guillermo Arriaga. Un gran aplauso para ustedes. Bravo,
Bravo, verdaderamente, qué gran mesa, muchísimas gracias, ha sido un deleite, nos podríamos quedar aquí, yo creo que otros 90, 120 minutos, y por lo mismo, espero que por favor nos acompañen todos mañana, tenemos unas mesas extraordinarias, unos diálogos también extraordinarios, y pues es parte de lo que buscábamos en este Festival de Escribidores México 2024. Anet me acompaña para recordarles a todos que tenemos a nuestros autores que van a firmar los libros. De hecho, Anet quiere ir ya, en caliente de una vez ya, por favor, para firmar el libro. Gracias a Gandhi que vino aquí a poner su stand y que están disponibles disponibles, o sea, los tienen que comprar, ¿no? Digo, después de todo, esta es una escuela de negocios, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ceder algunos libros para la venta. Muchas gracias, muchas gracias. Aplauso, gracias. Quiero mencionar nuevamente, mañana arrancamos a las 12:30 y recordar que todo esto es un esfuerzo de 4 instituciones que han hecho un gran trabajo a lo largo de los últimos meses para hacer esto posible. La Cátedra Vargas Llosa, por supuesto, la Universidad de la Libertad, el Centro Ricardo B. Salinas Pliego y Arte y Cultura. Ya se nos fue Sergio Vela, me parece, pero de veras a todos los de Arte y Cultura, muchísimas gracias por todo su apoyo. Así que por favor, nos vemos mañana viernes 25 de octubre. Y gracias nuevamente por esta gran mesa, nuestra primera mesa a todos. Muchas gracias. Buenas noches.